tardes, apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y en esta oportunidad eh, daremos a conocer lo que corresponde a proceso de conformación del lámina. Eh, la idea de este tema corresponde a la unidad de procesos de manufactura 1. Bien, ¿qué es un proceso de conformado? Comprende un amplio grupo de procesos de manufactura en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas metálicas. En los procesos de conformado, las herramientas usualmente dados de conformación ejercen esfuerzo sobre una pieza de trabajo que la obligan a tomar la forma de geometría de la pieza requerida. En este caso, debido a los diferentes materiales que existen en la actualidad, deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico. Es necesario superar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente, por lo cual el material es sometido a esfuerzo superior a sus límites elásticos. Estos límites se elevan, consumiendo así la ductilidad. Es allí, y lo podemos observar ahí en la gráfica, ¿verdad? Tenemos lo que es la región elástica, lo que es la región plástica, ¿sí? Llega al punto de fractura como tal de ese material. Entonces, allí es donde permite que ese material se pueda transformar. Bien. Existen algunas propiedades metálicas en los procesos de conformado. Al abordar los procesos de conformado, es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas influenciadas por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante un trabajo en frío, así como también un trabajo en caliente. Entonces, podemos observar a través de este sistema de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, límite de fluencia cuando aumenta y hay una ductilidad que disminuye, pero cuando el límite de fluencia disminuye, la ductilidad aumenta. Entonces, aquí se juega con cuando el material o permite el material directamente cuando hay fluencia, que el límite de fluencia y con la ductilidad. Entonces, por supuesto, como todo material tiene sus características, sus propiedades, ¿verdad? Y allí es donde juega como quien dice, este tipo de proceso que materiales permiten o son permitidos a través de este proceso, ¿ok? Tenemos lo que son trabajos en frío. Se requiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Continuamos con lo que es trabajo en frío. Eh, Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor de la resistencia, de cedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación entre sus características. Características como la precisión, las menores tolerancias, los mejores acabados superficiales, la dureza de las partes, requiere mayor esfuerzo. Cuando hablamos directamente de lo que es trabajo en caliente, entonces es la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada
para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y una alta ductilidad. Las características de esto es mayor modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajos en frío. Entonces, tenemos aquí una clasificación de los diferentes procesos de conformación. Tenemos procesos de conformado como es operaciones de formado o preformado y operaciones de deformación volumétrica. Entonces, la deformado o performado tenemos el doblado, el corte y el embutido. En el corte tenemos el cizallado y el troquelado. Y con respecto a las operaciones de deformación volumétrica, el laminado forjado y la entrusión. Tenemos aquí el proceso de cizallado. Es una operación de corte de lámina que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño para hacerlo. El metal sometido en dos bordes cortantes. Tenemos lo que es el proceso de troquelado, es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes desarrollados entre el punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado, ya que este último solo disminuye el tamaño de lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o la pieza cortada. Los bordes de herramienta desafilados constituyen también lo que es la formación de rebabas. Y esto se puede disminuir con la velocidad de un punzón. Tenemos lo que es directamente el cálculo de la fuerza de troquelado ejercida por el punzón. Tenemos aquí la fuerza máxima del punzón, se puede estimar con la ecuación, como la podemos observar allí, donde T es el espesor de la lámina, L es la longitud total de recorte, el perímetro del orificio, el SU es la resistencia última a la tensión del material y K es un factor para aumentar la fuerza teórica requerida debido al empaquetamiento de la lámina recortada dentro de la matriz. El valor de, en este caso de K, suele estar alrededor de 1.5. Entonces, tenemos aquí lo que es también y forma parte del proceso de doblado, que es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos si son mayores de 90 grados y cerrados si son menores de 90 grados. 90 grados, ¿verdad? Y allí, por supuesto, o si son rectos. Durante la operación de fibras externas del material están en tensión mientras que los interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos como tal. Tenemos el doblado entre forma y el doblado deslizante. Entre forma, este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma V u otra forma y un dado. Se puede doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación directamente se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción. Doblado deslizante. En este caso, en el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado. Este tipo de doblado está limitado para ángulos que son aproximadamente de 90 grados. Tenemos lo que es directamente el cálculo de la fuerza para el doblado de lámina. Entonces allí aparece una pequeña fórmula y nos indica que es la fuerza del doblado viene a ser la función de la resistencia del material.
la longitud L de la lámina y el espesor T de la lámina, y el tamaño W de la abertura del dado. Para un dado de B se suele aproximar la fuerza máxima de doblado con la siguiente ecuación. Como lo expresa allí, ¿verdad? Aquí está en libras por pulgadas al cuadrado. Está aquí la longitud, sean pulgados en mililitros, milímetros, perdón. El espesor en pulgados en milímetros. Y de igual forma, lo que es luz entre apoyos y aberturas de dados, también entre pulgadas y milímetros. Tenemos lo que es el proceso de embutido. Este proceso consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. El número de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de embutición del material y del espesor de la chapa. Por supuesto, es muy importante tomar en cuenta el espesor de ese material que se va a aplicar a este tipo de proceso. Cuanto más complicadas la forma y más profundidad sea necesaria, tanto más etapas serán incluidas en dicho proceso. Tenemos lo que es el laminado, que es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillas, como podemos observar allí, y donde estas giran apretando y alando la pieza entre ellas. El resultado del laminado puede ser la pieza terminada, por ejemplo, el papel de aluminio utilizando para la envoltura de ciertos alimentos o cigarrillos, y entre otras, ¿verdad? En este caso, es la materia prima de los procesos posteriores, como es el troquelado, el doblado y la embutición. Entonces, como podemos observar, existen directamente pues varios procesos que permiten, de acuerdo a las características propiamente de estos materiales, hacer cualquier tipo de modificación para estos materiales. Entonces, es muy importante pues tener y conocer en forma general estos procesos. Bien. En el aula virtual está ubicada la evaluación número 2. Bien. La idea es que ustedes, pues, revisen el material que está ubicado allí y que hagan las respectivas preguntas, sea por el foro de dudas o por la mensajería interna. Estaré atenta, ¿sí?, con respecto a esto. Y bueno, no se conectó nadie en esta clase síncrona, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.